2024, pasa Yevgeny Prigozhin de ser prácticamente un símbolo de la guerra a enemigo del presidente ruso. ¿Qué tan estrecha era la relación entre ambos y qué tan relevante era la figura de Prigozhin? Prigozhin es una figura muy importante que ha sido utilizada por Putin en distintos escenarios, y uno de ellos fue Siria. Tal vez lo hemos olvidado, pero las tropas Wagner, que siempre han tenido una presencia en la última década en África, libraron unas batallas muy importantes en Siria y también en Libia. Por lo tanto, él no es una figura política dentro del círculo político de Putin, es más bien un amigo de amigos, ¿no? No está estrechamente relacionado al poder de Moscú, pero ha sido utilizado muy bien para distintos conflictos, y obviamente en la guerra de Ucrania ha sido decisivo. Aquí también hay una guerra civil entre militares, y ya desde el principio de la ofensiva y de la invasión de Ucrania hemos visto muchos desacuerdos entre figuras en el poder militar como Shoigu y otras figuras con el líder de Wagner, Prigozhin. Y a mí me parece que hay que ver digamos, este enfrentamiento entre militares con mucho cuidado. Me ha sorprendido el anuncio que hizo Vladimir Putin esta mañana en televisión nacional, porque da a entender que esto es una situación muy crítica que lo está afectando a él directamente. En el pasado, las críticas de Prigozhin habían sido más bien dirigidas a los militares, y todavía él ha sido muy cauteloso en acusar directamente a Putin del debacle que hay en Ucrania. Pero una vez más es una figura militar en los círculos entre los militares, ha sido utilizado en la guerra, pero no tiene un poder político, y es importante tomar esto en cuenta en caso de que él quiera hacer un golpe de Estado y asumir la posición de Vladimir Putin, que me parece que sería muy arriesgado, y tal vez no creo que sea su objetivo final. Ahora, desde Ucrania ha habido optimismo, incluso los servicios de inteligencia no solo pronostican el inicio de una guerra civil, sino que también se ve esto como un colapso de Putin. ¿Es acertado llegar a estas conclusiones teniendo en cuenta que el grupo Wagner en este momento se encuentra avanzando con destino hacia Moscú casi prácticamente sin ninguna oposición, y de hecho ya la capital rusa se encuentra blindándose ante la posible incursión de este grupo de mercenarios? Bueno, todas estas discusiones que han habido en el último año entre las esferas militares de Rusia ha beneficiado grandemente a Ucrania. Se ve que no hay una buena logística, hay distintos grupos. Estamos también hablando de la Guardia Nacional que pertenece a Chechenia, dirigida por el líder tan carismático y popular en Telegram, Kadyrov, que también ha asumido un rol primordial en la guerra de Ucrania. Así que hemos visto como mucha desintegración de la capacidad militar de Rusia. No obstante, es un país inmenso con un gran arsenal militar y muchos soldados a su disposición, por lo que ha podido mantenerse. Pero ciertamente lo que está sucediendo hoy es claramente algo que desmoraliza a todo el ejército ruso, y esto va a beneficiar momentáneamente a Ucrania, porque me parece que el enfoque va a ser más en las divisiones que existen entre el ejército. No obstante, Ucrania todavía también tiene sus limitaciones en términos de su infraestructura militar, a pesar de la ayuda que ha recibido la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero sí, creo que esto va a ser en beneficio para la ofensiva que han comenzado este último mes, pero no obstante, no olvidemos que este es un país con un gran armamento nuclear y muchísimos soldados que desgraciadamente muchos han muerto en los últimos meses en la Claro. guerra. Señora Vadillo, usted lo mencionaba hace un momento, Wagner no solo opera en Ucrania, sino también en varios países de África. ¿Qué implicaciones tendrá, por ejemplo, para el gobierno ruso esta enemistad con el grupo mercenario? El grupo mercenario opera a veces como una multinacional, no tiene apoyo del gobierno ruso para establecerse en África, pero es una entidad semi-independiente, ¿no? Mayormente los que son parte de Wagner son retirados de las fuerzas militares y el servicio de inteligencia de Rusia, pero no son directamente, no trabajan para Putin como tal. Hay que entender que muchas de estas repúblicas en África utilizan el servicio de Wagner para proteger a la población y proteger, por ejemplo, ciertos lugares de gran valor, ¿no? Como minas, ¿no? De extracción de oro y otros minerales sumamente costosos y que tienen gran demanda mundial. Por lo que Wagner se beneficia directamente, ¿no? Porque esto no se hace por obra y gracia, ¿no? Esto se cobra. Y hemos visto que en los últimos 2 años, especialmente la República Central Africana, que tiene Claro. grandes recursos, ha recurrido más en Wagner para proteger a su población que en organismos internacionales. Y ellos se benefician económicamente Sí. de esto. Es un negocio.